Muy buenos días. Les saludo, hermanos queridos, bienvenidos a la clase de escuela dominical de la Iglesia Ciudad de Dios en Cali. Tengo el gusto de invitarlos a esta enseñanza sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689, muy necesaria para que estemos unidos y fuertes en la doctrina. Para esta clase es indispensable que tengas en tus manos el libro de la Confesión de Fe. Este libro, si no lo tienes, vamos a darte un vínculo donde lo puedas descargar. Debes tenerlo en tu mano para poder seguir las enseñanzas. Sin más, los invito a estas enseñanzas, que el Señor edifique su iglesia y nos haga fuertes en la fe. Dios les bendiga. Bueno, vamos entonces a orar al Señor. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias, Dios de amor, Dios de bondad, por una salvación tan hermosa que tú nos has regalado. Hoy veíamos en la predicación, de una manera especial, cómo es el fruto de tu amor infinito, el hecho de que nosotros, siendo parte de ese mundo malo, tú hayas, por amor a nosotros, enviado a tu Hijo unigénito para encarnarse y librarnos de la condenación segura que nuestros pecados se merecían. Hoy hemos celebrado ese amor con himnos, con cánticos, con la prédica de tu palabra, participando de la Santa Cena, y por eso este día es tan hermoso para nosotros. Y te damos muchísimas gracias porque podemos incluso tener un poco más de tiempo en este día para estudiar tu palabra, para profundizar en las doctrinas fundamentales de la Biblia. Te doy gracias por este pequeño grupo con el cual puedo reunirme y compartir con ellos estas doctrinas especiales e importantes de nuestra vida cristiana. Te doy gracias por algunos hermanos que vienen por primera vez, nuestro hermano Wilman, su esposa y su hija. Gracias, Señor, por ellos que están aquí con nosotros, y otros hermanos también que llegan por primera vez, mi hermano Cristian, mi hermana Carolina, y bueno, gracias por todos ellos, y gracias porque podemos compartir y disfrutar, mi hermano Camilo y su esposa, podemos compartir, podemos disfrutar, podemos tener este rato juntos. Te pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe mientras estudiamos las Sagradas Escrituras, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este curso, que se llama Doctrinas Fundamentales, destaca las 25 doctrinas fundamentales que traen las Sagradas Escrituras. La primera de esas doctrinas la estudiamos la semana pasada. ¿Cuál era el nombre, cuál era el título que le pusimos a esa doctrina? Inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. La imagen que ustedes ven en la pantalla, que representa esta doctrina, espero que ustedes la puedan retener en sus mentes. Vamos a tratar de retener esas imágenes. Y cada 8 días, cuando veamos una nueva doctrina, por medio de la imagen, vamos a recordar las doctrinas anteriores. Así que dentro de 8 días esta imagen va a aparecer y yo les voy a preguntar, ¿a qué doctrina se refiere esta imagen? Y ustedes me van a responder todos a una: inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Y así sucesivamente con las 25 doctrinas. Y al final del curso vamos a jugar un juego que se llama Doctricéntrese. Doctricéntrese. A algunos de ustedes les tocó un juego de Julio de Sánchez Vanegas que era Concéntrese. Bueno, vamos a jugar Concéntrese, pero con las doctrinas principales de la Biblia. Se llama Doctricéntrese. Ese juego lo inventó un hermano de la iglesia que se llama Luke Vélez, y vamos a jugar aquí ese juego Doctricéntrese. ¿Y en qué consiste el juego? En que usted dice un número, le aparece la imagen, usted dice el nombre de la imagen. Si dice otro número que corresponde con la misma imagen, entonces gana la parejita y comienza a acumular puntos y gana el que más puntos haga. Así que todos los domingos que vamos a tener clase, yo le voy a preguntar, ¿a qué doctrina corresponde esta imagen? Y usted me responde, a tal, con el propósito de ir preparándolo para el juego final
que vamos a tener al final del curso. Muy bien, entonces ya vimos la inspiración plenaria del bar de la Escritura. Hoy vamos a hablar de la grandeza y la soberanía de Dios. La grandeza y la soberanía de Dios. Es muy importante para una iglesia, para que la iglesia sea saludable. Es muy importante para nuestra vida cristiana en particular, que Dios sea grande, que Dios sea grande ante nuestros ojos. Una de las grandes catástrofes del siglo XX, de la iglesia del siglo XX, es que Dios ha sido reducido a la imagen del hombre. Dios ha sido reducido a la imagen del hombre. La grandeza del hombre se ha perdido. El hombre del siglo XX ya no piensa acerca de Dios igual que el hombre antiguo. Ya no hay esa percepción de la majestad de Dios. Ya no se percibe la majestad de Dios en la iglesia. Cuando vamos a la iglesia encontramos un grupo. La iglesia se ha convertido en un grupo donde vamos a tener una relación de bacanería con Dios. Entonces, la iglesia es la social bacanería con Dios. Y la iglesia es un club donde no hay respeto, un club donde no entra un rey. Por lo menos en un club, si a un club donde van a jugar y a divertirse los seres humanos, entra el rey o un rey, el rey de esa nación, por lo menos todo el mundo se queda callado, todo el mundo se pone de pie y todo el mundo le hace honor al rey, hablando en términos humanos. Pero la iglesia de nuestros días es un club donde el rey no entra, donde el rey es uno más de los bacanes que está disfrutando de las cosas que pasan en ese club. Esa es la realidad de la iglesia de nuestro tiempo. Dios no es majestuoso a los ojos de los hombres. Dios no es digno de nuestra reverencia. Dios no es digno de nuestro respeto. La iglesia no es un lugar especial donde ese rey recibe su adoración. La iglesia no es un lugar de orden. La iglesia es un club donde hay una excesiva familiaridad con Dios. Una excesiva familiaridad con Dios. La grandeza de Dios ha sido destruida. Para poder recuperar en nuestra vida personal y en nuestra iglesia la grandeza y la majestad de Dios, tenemos que empezar a pensar profundamente acerca de Dios. Necesitamos comenzar a pensar profundamente acerca de Dios, con la ayuda de su palabra, la revelación escrita, que es la única guía infalible, como vimos en la clase anterior. Vamos a poder pensar profundamente acerca de Dios. Y para comenzar a pensar profundamente acerca de Dios, nosotros nos debemos hacer esta pregunta: ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Cómo podríamos responder a esa pregunta? ¿Qué es Dios? Dios no puede ser conocido en su esencia pura. Solo Dios sabe qué es Dios. Ningún hombre puede entender qué es Dios. Dios no está a la mano de nuestra investigación. Dios no está a la mano de nuestra reflexión. Dios no está a la mano del uso de la capacidad de nuestra mente. Dios está más allá de nuestra mente. Dios está más allá de nuestra reflexión. Dios está más allá de nuestra capacidad de análisis y de nuestras herramientas. Dios, nosotros no podemos decir qué es Dios, sino simplemente decir: Dios es Dios y solo Él sabe lo que Él es. Para poder entender su esencia infinita, usted tiene que tener la mente de Dios. Solo Dios puede explicarle a Dios lo que Él es. De resto, nadie puede entender qué es Dios. Dios es un ser totalmente diferente a todo lo que existe.
Dios no puede ser comparado con nada. Dios no puede ser imaginado. Dios no puede ser descrito. Dios no puede ser abarcado. Dios está más allá de nuestra capacidad. Nosotros no podemos entender qué es Dios. Sin embargo, Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Y surge entonces la pregunta, ¿cómo podremos conocer a alguien del cual no podemos saber qué Él es o qué es Él? ¿Cómo podremos conocer de alguien del cual no podemos saber qué es Él? Y Dios, en su gran misericordia, no nos da a conocer qué es Él, porque eso es imposible, pero sí nos da a conocer cómo es Él. Así que la pregunta, ¿qué es Dios?, no tiene respuesta humana. No hay respuesta para el hombre. Pero la pregunta, ¿cómo es Dios?, sí puede ser respondida. ¿Por qué? Porque ese inescrutable, ese inalcanzable, ese incomprensible, ese inimaginable se ha revelado a sus criaturas. Y Él nos ha dicho cómo es Él, y nos ha dicho la verdad de cómo es Él. Él nos ha dicho la verdad de cómo es Él. Así que, a pesar de que no podamos comprender qué es Él en absoluto, a Él no podemos, su esencia pura, no podemos comprenderla en absoluto, sí podemos tener conocimientos verdaderos, tan verdaderos como que provienen de Él, de cómo es Él, de cómo es Él. Pequeños, todo lo que nosotros sabemos de Dios, hermanos, es pequeño. Todo lo que nosotros sabemos de Dios es pequeño. Todo lo que Dios nos ha revelado de sí mismo es poquito. Nunca podremos comprender completamente cómo es Dios. Nunca podremos saber qué es Dios y nunca podremos conocer completamente cómo es Dios. Estaremos conociéndolo por toda la eternidad. ¿Qué dice Juan capítulo 17, versículo 3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso no solo significa que el deleite del alma es conocerle, sino que la eternidad entera la pasaremos conociéndolo. ¿Sí? Eso es la vida eterna, en eso nos ocuparemos la vida eterna, en conocer al Padre y al Hijo por la agencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí entre los dos. Él está ahí, el Espíritu Santo no ha sido excluido en ese pasaje. Él está ahí, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Entonces, no podemos saber qué es Dios, nunca lo sabremos. La Biblia dice que Él habita en luz inaccesible, donde ninguno de los hombres le ha visto ni le puede ver. Dios habita en luz inaccesible, pero Dios es conocible. Dios es conocible, y es conocible porque Él se ha revelado de forma veraz a nosotros, su pueblo, y nos ha dicho cómo es Él. Y ese cómo es Él es lo que se conoce en la Biblia y la teología como los atributos de Dios. Los atributos de Dios. El cómo es Dios es una descripción limitada de Dios por medio de sus atributos. Entonces, ¿qué es un atributo en Dios? Es la revelación que Él hace de sí mismo, que es verdadera. La revelación que Él hace de sí mismo, que es verdadera. Eso es un atributo. Dios se revela a sí mismo de forma verdadera y nos dice cómo es Él, de forma real y verdadera, y eso es lo que se nos conoce como los atributos de Dios. Entonces vamos a ver hoy cómo el conocimiento correcto de los atributos de Dios nos lleva a conocer a Dios
como debe ser conocido, como un Dios grande. La meta es que al estudiar estas cosas, nuestro concepto de Dios deje de ser tan humano. La mayoría de nosotros tenemos un concepto de Dios muy humano, porque nosotros tendemos a acomodar las cosas que no conocemos con las que conocemos. La angustia de enfrentarnos a algo totalmente desconocido, solemos mitigarla comparándolo con lo que nos es conocido. Pero ya saben que eso no se puede hacer con Dios. Si bien Dios, en alguna manera, para entenderlo, podemos compararlo con el hombre, Dios no es como el hombre. Recuerden que no sabemos qué es Él. El hombre es una imagen, pero no una réplica exacta de lo que Dios es, porque no sabemos qué es Dios. Pero al compararlo con el hombre, comparamos lo desconocido con lo conocido y aprendemos algo de él. La Escritura nos muestra los atributos de manera directa, pero también algunas veces de manera comparativa, comparándolo con el hombre. Entonces, lo que debemos hacer nosotros para conocer correctamente a Dios es mirar en toda la revelación especial, en toda la Escritura, lo que la Escritura dice acerca de Dios. Y es lo que conocemos como los atributos de Dios. ¿Por dónde encontramos los atributos de Dios en la Biblia? Por toda la Biblia. Desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22, la Biblia describe por todas partes los atributos de Dios. Génesis 1:1, por ejemplo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa primera frase, ¿qué atributo nos muestra de Dios? En el principio, creador. Pero ¿qué más nos muestra? Que Dios creó de la nada todo lo que existe. Así que eso nos muestra, ¿qué más? Su gran poder. Y todo lo que existe, todo lo que Dios creó, ¿es sencillo o es complejo? Lo que Dios creó, cualquier cosa, ¿es sencillo o es complejo? Altamente complejo, lo que indica que Dios es demasiado inteligente, demasiado sabio. Y así sucesivamente, en cada página de la Escritura, en cada relato, al crear las criaturas angélicas, al crear las criaturas humanas, al crear el globo terráqueo, al hacer al hombre a su imagen, al darle al hombre mandamientos, vemos cómo es Él, vemos todo el tiempo de sus atributos. Entonces, en esta tarde, para poder concentrarnos en la grandeza y soberanía de Dios a través de sus atributos, vamos a tomar tan solo algunos pasajes claves que nos muestran de una manera muy poderosa esos maravillosos atributos. Pero ya saben que la Biblia está llena por todas partes de los atributos de Dios y que ustedes al leerla deben hacer constantemente descubrimientos hermosos sobre esos atributos. Vamos a abrir en el profeta Isaías, el capítulo 40. Isaías 40. La sola lectura de este pasaje, su sola lectura nos lleva a descubrir estos maravillosos atributos. Isaías 40, verso 12. Vamos a ir despacio, midiendo con cuidado cada uno de estos atributos. Isaías 40, 12. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Qué atributo de Dios ven ustedes ahí? Su gran poder y su gran sabiduría. Mire, Dios conoce cada grano del polvo de la tierra que Él creó. Sabe dónde está y dónde Él lo ubicó. ¿Usted sabe cuánto pesan todos los montes? Todos los montes juntos. Él sabe. Él sabe. ¿Usted sabe cuánto mide todo el agua que hay sobre la tierra? Él sabe. ¿Y sabe cuánto esfuerzo tiene que hacer Dios para saber eso? Ninguno. Ninguno. Dios no tiene que hacer ningún esfuerzo para saber eso. Porque de paso, escuchen bien, Dios no piensa como nosotros.
Nosotros pensamos como Él, o sea, somos criaturas pensantes, como Él, el gran ser increado, es pensante, pero nosotros pensamos distinto a como Él piensa. O sea, nosotros lo reflejamos en Él, a Él en el sentido de que somos pensantes como Él, pero nosotros no pensamos como Él piensa. Nosotros pensamos en sucesión de eventos. Dios no piensa en sucesión de eventos. Dios tiene todo el conocimiento de todo lo que existe y de Él mismo al mismo tiempo en su mente. Ni avanza ni retrocede. Le pregunto a usted, ¿usted puede entender eso? ¿Se puede imaginar siquiera eso? No. Y por eso es que Dios, sin ningún esfuerzo, sabe cuánto miden los montes. ¿Por qué? Porque Él siempre lo ha sabido. ¿Sabe cuánto pesan los montes? ¿Cuánto miden las aguas? Porque Él siempre lo ha sabido. No ha habido un momento en que Él no lo sepa. Y lo sabe todo el tiempo, a toda hora, sin tener que hacer ningún esfuerzo, porque su mente, su forma de pensar es diferente. Verso 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Hermanos, Dios aprende. ¿Aprende Dios? Dios no puede aprender nada. Si Dios aprendiera algo, no sería Dios. Dejaría de ser Dios. Dios no puede aprender. ¿Puede olvidar algo de lo que conoce? No. ¿Puede añadir algo a lo que conoce? No. No puede. ¿Se están dando cuenta por qué tenemos que hablar de la grandeza de Dios? Por eso cuando vamos a la iglesia y nuestro Dios es grande, ¿cómo llegamos a la iglesia? Con reverencia, admirados, maravillados, deseando adorarle. Un Dios grande es necesario para ser un cristiano maduro y una iglesia bíblica. 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? O sea, Dios no tiene maestro posible. Nadie puede enseñar a Dios. Nadie puede decir a Dios, yo te aconsejo. Dice el verso 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Las naciones enteras son como nada. Mire, el Señor conoce cada uno de los habitantes de esas naciones, cada uno. Lo bueno y lo malo que hace todos los días. Sus pensamientos y las intenciones del corazón de cada ser humano de todas las naciones están delante de Él. El corazón de los reyes o los presidentes de las naciones está en la mano del Señor. Y a lo que Él quiere lo inclina. Dios gobierna sobre todas las naciones, pero no solamente las naciones son muy poca cosa para Él. Las estrellas, las galaxias. Si no estoy mal, se calcula que hay 6.000 millones de galaxias. Y cada galaxia es del tamaño... ¿De qué tamaño tiene una galaxia? Eso es demasiado grande. Imagínense que nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, tiene un sistema solar. Y es solamente uno de miles de miles. Y Dios conoce no solamente las naciones, sino todas esas estrellas que giran con perfecto orden. Ese universo que está, los hombres dicen que el universo es infinito, eso es una locura. El universo no es infinito, el único que es infinito es Dios. Pero el universo es tan grande que al hombre le parece que es infinito. Cada uno de esas criaturas estelares que están rotando en un espacio sin fin, eso es una pelota enorme. Yo recuerdo mucho a mi mamá que me decía, oiga hijo, usted que conoce tanto de Dios, dígame cómo se sostiene esa pelota en el aire. Me decía mi mamá, hablándome del sol, mire esa pelota que hay allá, usted ve esa pelota de fuego, dígame, ¿cómo se sostiene ahí? ¿Saben cómo la sostiene? La mano de Dios. Dios la sostiene en su lugar y está en el lugar exacto y de ese lugar no se moverá a menos que Dios así lo decida. Cada fragmento de polvo estelar, parece que el polvo estelar va sobre el universo como sin control, pero eso es mentira. Cada fragmento del polvo estelar va del lugar donde Él quiere a donde Él quiere. De paso, no es probable que la Tierra sea destruida por un meteorito. Les doy esa buena noticia. La Biblia dice que la Tierra va a ser destruida por la segunda venida de Cristo.
no por un meteorito. Es imposible que la tierra sea destruida por un meteorito. Solo Cristo va a destruir la tierra que actualmente existe. Y lo va a hacer con la palabra que sale de su boca, no con un meteorito. Entonces, ese es el Dios que nosotros adoramos. Y ese Dios es tan grande que no hay forma posible de adorarlo lo suficiente. Verso 16. Ni el Líbano bastará para el fuego. El Líbano era probablemente los bosques del Líbano, que están al norte de Palestina, donde hoy es el país del Líbano. Es el bosque más hermoso que se presenta en toda la Biblia, el bosque del Líbano. De ahí sacaron los cedros y el ciprés para construir la casa de Dios. Cuando el rey de Tiro envió esa madera a Salomón, la sacaron del bosque del Líbano. Aquí dice que ni el Líbano, o sea, ni todos los árboles del Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. O sea que Dios es tan grande, tan digno de adoración, que es imposible adorarlo adecuadamente. Es imposible rendirle el honor que Él se merece, porque su honor es tan alto que nadie puede rendirle verdaderamente el honor que Él se merece. 17. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. Imagínense, todo lo que es usado para adorarlo es insuficiente. Nada puede adorarlo suficientemente. 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Hermano, cuando yo le digo a usted, ¿cómo se imagina usted a Dios? ¿Qué imagen viene a su mente? Cuando yo le digo a usted, ¿cómo se imagina usted a Dios? ¿Qué imagen viene a su mente? No debe venir ninguna imagen. Dios no tiene imagen. Usted no puede imaginarse a Dios. Dios es como una especie de nube oscura, totalmente oscura, en la cual usted nunca podrá penetrar. Usted no puede imaginarse a Dios. Por esa razón es que la idolatría, es decir, la fabricación de imágenes, de cosas que parecen a lo creado, usadas para adorar o representar a Dios, es algo tan abominable. Porque nadie puede imaginar cómo es Dios. Y cuando usted hace algo que tenga imagen, usted está deshonrando, degradando y reduciendo lo que Dios es. Al hacer una imagen de Dios, usted reduce lo que Dios es. Lo convierte en una caricatura, en una deformación de lo que Dios es. Y por tanto eso ya no es Dios. Y usted no puede adorar a eso ni por medio de eso. Debido a la grandeza de Dios es que la idolatría es algo tan abominable. Dice el 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Y ahí viene la locura de la idolatría en el versículo 19 al 22. Continuemos leyendo en el 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Hermanos, Dios no se sienta. Dios está hablando aquí en términos humanos. Ustedes saben, deben saberlo de aquí en adelante, que Dios, para hablar de sí mismo, no me tienen por ahí los marcadores. Yo vi que Alejandro me los trajo, pero no sé dónde los puso. Dios, ustedes se van a encontrar de aquí en adelante en la Escritura, que Dios, debido a que Él no puede ser conocido como Él realmente es, Él se compara con la criatura humana y asume posturas y se habla de Él como si fuera humano. Pero eso no son sino meras representaciones en la persona humana de Dios, sin querer decir que Dios es como un ser humano. Y a eso se conoce en teología como antropo, la palabra hombre, morfismos, la palabra forma. Antropomorfismo. Entonces Dios no se sienta, porque Dios no tiene trasero, ni tiene ojos, ni tiene manos, ni tiene pies, ni tiene oídos.
Dios no es como la figura humana. Dios no es como el hombre. Nosotros somos como Dios, pero Él no es como nosotros. Entonces, cuando dice que Él está sentado, eso es un antropomorfismo para significar su absoluto señorío y gobierno. ¿Cómo gobiernan los reyes? Sentados. Entonces, eso es simplemente alguna figura para mostrar dominio y gobierno. El círculo de la tierra, aquí se ve claramente que la Escritura sabía mucho antes que Galileo y que los científicos de la era moderna, que la tierra es redonda, ¿cierto? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuando Dios terminó la obra de la creación, ¿qué hizo? Reposó, o sea que se sentó. Cuando Cristo terminó la obra de redención, ¿qué hizo? Ascendió y se sentó. Eso no es más que un antropomorfismo para querer decir que Dios gobierna, que Dios es el Señor absoluto de todo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, entonces ahí vemos la soberanía, el gobierno, el dominio, cuyos moradores son como langostas. Las langostas son los grillos son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. O sea que ahí vemos la grandeza de Dios descrita. Mire, todas las criaturas que Dios creó son como langostas. La rebelión de los hombres contra Dios es algo totalmente ridículo. Manteniendo la proporción, imagínense que yo soy Dios y el hombre es un grillo. Entonces, la rebelión del hombre contra Dios es como un grillo haciéndome a mí así. Incluso el diablo. La rebelión del diablo contra Dios, lo que el diablo pretende al tratar de irse en contra de Dios, es exactamente lo mismo. Es como una hormiga tratando de hacerme a mí así, desafiándome para pelear conmigo. Esto es una idea errada del cristianismo de nuestros tiempos. El cristianismo de nuestros tiempos cree que el diablo es rival de Dios. El diablo no es ningún rival de Dios. Hermano, con lo que ha visto hasta ahora, ¿cree usted que Dios tenga rival? No. El diablo no es ningún rival de Dios. El diablo, entre comillas, es un siervo de Dios, porque él hace lo que Dios quiere. El diablo hace lo que él quiere, y cuando hace lo que él quiere, resulta que él hizo lo que Dios quería que hiciera. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, en una clase siguiente, la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Entonces, Dios no tiene rival. Dios no tiene rival. No hay criatura que se asome siquiera a rivalizar con Él. No tiene rival. Cuando Dios hizo todo lo que hizo, el cielo y la tierra, que lo hizo con toda la gloria de su poder, ¿sabe cuánto se cansó Dios? 0. ¿Sabe cuánto se desgastó su energía? Oiga, la energía de Dios, ¿cuánto se desgastó para poner en flotación toda la energía, la materia que hay en el universo? ¿Sabe cuánto se desgastó el poder de Dios cuando Dios creó toda la materia y la energía que hay en el universo? 0. ¿Y sabe cuánto se va a gastar la energía y el poder de Dios cuando Dios extienda los cielos como una cortina y los vuelva a cerrar? 0. Porque el poder de Dios no está en la materia y la energía. El poder de Dios está más allá de la materia y la energía. El poder de Dios no se desgasta, no se consume, no se altera, no baja, no sube, no es como las baterías de nuestro celular. Dios siempre tiene el mismo poder, y cuando se hace algo, su poder no se altera, porque Él es sencillamente superior. Por eso la Escritura dice que nosotros somos como langostas, o el diablo mismo es como langostas, y que los cielos son como una cortina. Mire, ¿cuánto se gasta usted, cuánta fuerza gasta usted para abrir la cortina de la ventana de su casa? Uno gasta cierta fuerza, esa fuerza se podría medir, pero eso es una forma de comparar, de decir que Dios no se desgasta por hacer todo lo que hace en la creación.
nunca se desgasta. Las criaturas que Él creó nunca son rivales para Él, porque Él realmente su poder es infinito e inalterable. Versículo 23. Él convierte en nada, mire, Él convierte en nada a los poderosos. ¿Cuánto le cuesta a Dios derrocar un rey? Nada. A los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados. ¿Qué dificultad tiene Dios en controlar y gobernar todos los asuntos de los hombres, de toda nación o de toda familia? Ninguna, absolutamente ninguna. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis, dice el Santo? Hermano, ¿qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra santo? Dios es santo. ¿Qué viene a su mente? La mayoría de las personas cuando escuchan la palabra santo se refieren a pureza moral. Creen que Dios es santo porque en Él no hay pecado. ¿Y eso está bien o mal? Está bien. Pero ¿saben qué? Esa no es la principal acepción de la palabra santo. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, lo que ella quiere decir es que Dios es totalmente otro. La palabra santo significa apartado. La palabra santo significa distinto. La palabra santo significa que no hay nadie como Dios. Podemos hablar de la otredad de Dios. La santidad de Dios es la otredad de Dios, es decir, nada es como Él, santo. Él es único. Hablamos de la unicidad de Dios. Dios es único, nadie es como Él. No pueden haber dos como Él, dos que sean únicos. Solo puede haber uno que es único. Ven, eso es la santidad de Dios, la unicidad de Dios, llamémoslo así, la exclusividad de Dios. Entonces, cuando hablamos de un Dios santo, lo que estamos hablando es del misterio de Dios, que nadie puede entender cómo es Dios. ¿Y cuál es la percepción que nosotros tenemos ante lo desconocido? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos ante algo que es totalmente desconocido? ¿Nos sentimos de manera confortable o no confortable? No confortable. Entonces usted puede encontrar por ahí a muchos charlatanes de la fe que dicen que hablan directamente con Dios y que Dios se les aparece y que Jesús se les aparece y que ellos están muy cómodos y confortables. Incluso hay algunos charlatanes que dicen: yo estuve tomando cafecito con Jesús. ¿Sí? Que se sientan a tomar café con Jesús y que Jesús les habla cara a cara. Cuando en la Biblia vemos que cuando el Señor se manifiesta en algo de su santidad, dice que los hombres caen a tierra postrados. Cuando Dios le quiso mostrar sus espaldas a Moisés, recuerden que Dios no tiene espalda, ¿sí? ¿Qué tuvo que hacer? Lo tuvo que meter en una roca para protegerlo ¿de qué? Para protegerlo de su santidad. La santidad de Dios es algo tan inaccesible al ser humano que si el ser humano entrara en contacto con ella sería fulminado. ¿Por qué creen ustedes que los serafines y querubines que vio Isaías delante del trono del Señor en su visión de Isaías 6, que tienen 3 pares de alas, con unas alas se tapan los ojos, con otras alas vuelan y con las otras se tapan los pies? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué se tapan los querubines los ojos? Que ellos no pueden ver la santidad de Dios. ¿Y los querubines son más santos que nosotros o no? Si un querubín que nunca ha conocido pecado y que es una criatura extraordinaria que está todo el tiempo delante del trono de Dios, no puede ver al santo, imaginen nosotros. ¿Se da cuenta? Eso es lo que quiere decir cuando la Biblia dice que Dios es santo.
es totalmente otro. Por eso los hombres del Antiguo Testamento, cuando veían una aparición de Dios, que vamos a utilizar otra palabra rara, cuando Dios se aparece y se manifiesta a los hombres en una forma visible, eso se conoce como teofanía. Teofanía. No, esta teofanía sí nos falló. Teofanía. Cuando es una aparición pura de Dios, del ser trino, se llama teofanía. Cuando es una aparición de Cristo preencarnado, se llama cristofanía. Cuando es un ángel el que se hace de manera visible, se llama angelfanía. Cuando Dios le mostró su espalda a Moisés, eso era una teofanía. Cuando en el Antiguo Testamento se ve una teofanía, ¿qué sucede con los hombres? Dicen, vamos a morir. ¿Qué le pasó a Manoa, el papá de Sansón? Que cuando se le apareció a la mujer de Manoa, una cristofanía, el ángel de Jehová es una cristofanía, ¿qué dijo Manoa? Mujer, vamos a morir. Y esa señora era más inteligente que el marido. Le dije, no sea bruto. Si usted cree que si él nos fuera a matar, hubiera aceptado nuestro sacrificio. Hay casos muy especiales en la Biblia donde la mujer es más inteligente que el marido. Esta es una de ellas. Y ella le dice al tipo, no sea bruto. Si Dios nos quisiera matar, no había aceptado nuestro sacrificio. ¿Sí? Las mujeres, en la Biblia hay mujeres muy destacadas, mucho. Esta es una de ellas, esta es la mujer de Manoa. Y ella, al enfrentarse con la cristofanía, sabía que Dios la había visitado para darle su favor, no para destruirla. Pero ¿cuál era la percepción de Manoa? Vimos a Dios, por lo tanto, vamos a morir. Y eso nos habla de ¿qué? De que los antiguos tenían un concepto claro de la santidad de Dios. Entonces, continuamos aquí con el texto en Isaías 40. Verso 25 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Está hablando otra vez de las estrellas y las galaxias, como decía ahora. A todas llama por sus nombres. Todas las estrellas y galaxias que en este momento no tienen nombre por parte del hombre, Dios les ha dado nombre. Ninguna faltará. Miren, tales que la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así se muestra claramente, hermanos, que nuestro Dios es grande. No, muy grande. No, muy infinitamente grande. Ese es nuestro Dios. Verso 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Aquí tenemos otro atributo. ¿Cuál es este otro atributo? Su eternidad. Significa que Dios ha existido siempre. No ha habido un momento en que Él no exista. Dios no tiene origen. Dios no tiene causa. Dios es incausado. Dios es increado. Todo lo demás es derivado de Él. Él es el único que tiene una existencia original. ¿Cómo llamamos? Ahorita lo vamos a ver en otro pasaje, pero lo voy a mencionar de una vez. ¿Cómo llamamos a ese atributo en el cual decimos que Dios subsiste por sí mismo? Es decir, que Dios no proviene de nada. Se conoce con el nombre de aceidad. Aceidad significa que su ser no es derivado, sino que es auténtico, que es original. Aceidad. Dios no es derivado, Dios es autoexistente y es autosuficiente, no depende absolutamente de nada. Es la aceidad de Dios. Entonces dice, 28 de Isaías 40. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mire, no desfallece. Por eso les decía,
ni se fatiga con cansancio. ¿Cuánto cansó a Dios hacer el universo? Nada. ¿Cuánto va a cansar a Dios destruir el universo? Nada. Porque la energía y el poder de Dios no está en las cosas creadas. La energía de Dios o el poder de Dios no se desgasta como la energía de las cosas creadas. Es trascendente a esa energía. Ni desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y ahora viene esa relación que Él tiene con nosotros. Bueno, miren, a medida que hemos ido describiendo los atributos de Dios, nos hemos dado cuenta de que Dios, primero que todo, no podemos saber qué es Él, ni tampoco podemos saber del todo cómo es Él, sino que por medio de la Biblia podemos saber algunas verdades acerca de Él que llamamos atributos. Pero esas verdades no nos dicen con total plenitud cómo es Él. Y a esa incapacidad que nosotros tenemos de saber cómo es Dios es lo que llamamos su trascendencia. La trascendencia de Dios. Dios es totalmente trascendente. Eso significa que nosotros somos totalmente incapaces de saber cómo es Él. Pero lo más maravilloso de todo esto es que ese Dios trascendente, que está lejano, distante, el cual nuestra mente nunca puede alcanzar, Él se hace cercano. Se hace cercano. Es decir, Él viene a estar con nosotros. Y aunque nunca lo podemos comprender por completo, sabemos que Él está ahí, que Él nos ama y que Él nos da fuerzas. Dice 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Se supone que los muchachos son los seres humanos más fuertes, pero aún así se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Yahweh, los que esperan a Yahweh, a Jehová, ellos, los que esperan a Jehová, enseguida vamos a ver esa expresión en otro pasaje. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, ese Dios trascendente, que es inalcanzable, que es incomprensible, es a la vez cercano, amigo, es mi compañero, es mi ayudador, y eso es lo que se conoce como su inmanencia. Inmanencia. Todos estos términos teológicos son términos técnicos que si bien no están en la Biblia, sus conceptos sí están en la Biblia. Y al conocernos nos ayudan a pensar con más precisión acerca de nuestro Dios y su grandeza. Entonces miren en este solo pasaje del profeta Isaías cuánto hemos aprendido de Dios. ¿Cuánto hemos aprendido en este solo pasaje? Hemos aprendido que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él lo sabe todo, que Él es sabio, que Él es infinito, que Él es eterno. Enseguida vamos a ver, aquí no se ve bien, pero en otros vamos a ver que Él es inmutable. Es decir, los atributos, que Él no depende de nadie, que esa es su aceidad o independencia o autosuficiencia, que es totalmente trascendente. Hemos aprendido muchas cosas de Dios y sin embargo no sabemos mucho de Él. A pesar de que aprendemos mucho de Él, no sabemos mucho de Él. Nunca podemos alcanzar el conocimiento de Dios tanto como nosotros quisiéramos. Ahora vayamos a otro pasaje que es uno de los pasajes más especiales con respecto a la revelación que Dios hace de sus atributos. Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. El contexto de este pasaje es Moisés hablando con Dios en la zarza ardiendo. Cuando Dios le dice a Moisés que vaya a Israel y saque a Israel de Egipto. Leamos desde el 13 para tomar mejor el sentido del pasaje. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?
Hermanos, cuando la Biblia habla del nombre de Dios, no se refiere específicamente a una palabra, sino a su ser, su persona. Cuando nosotros decimos, Señor, loamos tu nombre, no significa que escribimos en una pancarta el nombre de Jehová y loamos el nombre de Jehová, no. El nombre es la persona, el nombre es el ser. Pues cuando Moisés le dice, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre que yo les diré a ellos? Verso 14, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, esa expresión, yo soy el que soy, se ha condensado en estas 4 letras. Se conoce con el nombre del tetra, porque son 4, tetragramatón. Es la palabra o las palabras hebreas, el verbo hebreo ser. Y nadie sabe exactamente cómo se escribe. Los judíos, los masoretas y antes de los masoretas, que eran los guardianes de la palabra escrita del Antiguo Testamento, quitaron las vocales para que nadie supiera exactamente cómo se pronunciaba. Probablemente solo el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Jehová, el nombre propio de Jehová, cuando entraba al santuario a ofrecer la sangre del sacrificio una vez al año. De tal suerte que después de que sucedió lo que sucedió con la nación de Israel, en los manuscritos hebreos no quedó la forma como, la grafía, o sea, la escritura del nombre de Dios ni su pronunciación. Entonces nadie sabe cómo se pronuncia ese nombre, YHWH. Entonces, para transmitirlo o vertirlo a distintas lenguas, pues como en una lengua no se puede pronunciar sin vocales, entonces le han añadido vocales. Y ahí vienen distintas vocalizaciones como Yahweh, Yahvé o Jehová. Esas vocalizaciones son intentos de poder pronunciar ese nombre, pero nadie sabe exactamente cómo se pronuncia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios ahí a Moisés? Dile al pueblo, yo soy el que soy, me ha enviado. Entonces esa expresión, yo soy el que soy, es una descripción que Dios hace de sí mismo, por medio de atributos. ¿Cuáles son los atributos que están implicados en yo soy el que soy? Ya hemos visto algunos. Su autoexistencia. Y atención, esta revelación, yo soy el que soy, se da en medio de la zarza ardiendo. ¿Recuerdan? ¿Por qué se acercó a Moisés? ¿Por qué le llamó la atención a Moisés una zarza ardiendo en el desierto? Probablemente no era el hecho de que hubiera una zarza ardiendo, porque la alta temperatura podía secar la zarza y encender la zarza, así que debía no ser algo poco común, sino algo común en un desierto, una zarza ardiendo. Lo que llamó la atención a Moisés es que la zarza ardía, pero no se consumía. Es decir, los palitos, pensemos como en las ramitas más delgaditas de un chamizo seco. Cuando una rama delgadita de un chamizo seco está ardiendo en alta temperatura, ¿qué le sucede a esas ramitas más delgaditas? Se caen inmediatamente, consumidas por el fuego. Bueno, Moisés vio la zarza y vio que eso no estaba sucediendo, y eso le llamó la atención y se acercó a ver. Y en medio de esa teofanía, Dios le da este nombre, yo soy el que soy. ¿Qué significado tiene el hecho de que la zarza ardía y no se consumía? Significa que el fuego que había en la zarza dependía o no dependía de la madera. No dependía de la madera. Eso significa que Dios depende de algo o no depende de nada. O sea, el nombre yo soy el que soy habla de la aceidad de Dios. Es decir, que Dios no depende de nada. Dios no necesita ningún combustible, ninguna fuerza. Dios es la fuerza de todo y Él no necesita fuerza de nada. Entonces, yo soy el que soy habla de la aceidad de Dios. Pero cuando usted escucha yo soy el que soy, ¿cuál otro atributo le viene inmediatamente a la mente? Soy el que soy. Su eternidad. Él es eterno. Yo he sido, soy y seré. En otras palabras, soy el que soy. ¿Sí? Entonces, aceidad,
eternidad, pero también infinitud, porque yo soy el que soy, no tiene final. Yo soy es un eterno presente. Yo soy el que soy. Aseidad, eternidad, infinitud, pero también inmutabilidad. ¿Por qué? Porque yo soy el que soy. O sea, no hay un cambio, no hay secuencia, no hay variación. Yo soy el que soy. Entonces ahí tenemos aseidad, eternidad, inmutabilidad, infinitud. ¿Sí? Eso es, en esa sola frase, yo soy el que soy. Y en otras palabras, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, lo que le está queriendo decir es, mira Moisés, lo lamento mucho, pero hermano, yo no te puedo explicar lo que soy. Yo soy lo que soy. Solo Dios mismo se puede explicar a sí mismo lo que Él es. A ti, yo solamente te puedo decir, yo soy, porque, hermano, lo siento mucho, pero ese cerebro de pajarito que usted tiene no aguanta. Yo no le puedo, ni siquiera me voy a molestar en tratar de explicarle, porque eso es mucho voltaje para usted. Usted no aguanta. Por eso dice, yo soy el que soy. Habla de su santidad. Y así podemos mirar muchos otros atributos y ver que Dios es grande. Pero hay un atributo que merece nuestra atención de manera especial y es su soberanía. Vayamos a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Versículos 34 y 35. Aunque ya mencionamos algo sobre esto cuando hablamos de que las naciones están en sus manos, de que los reyes están en sus manos, de que Él conoce los pensamientos, intenciones de todos y cada uno de los seres humanos, la Biblia declara muy claramente la total y absoluta soberanía de Dios. Daniel 4:34 dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pues ahí está declarada la soberanía de Dios. Para la gran mayoría de los cristianos, creer la soberanía de Dios en todas las cosas suele ser fácil. De hecho, hay un dicho popular muy conocido. La gente dice, no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Esa es la soberanía de Dios entendida de manera popular. Pero cuando hablamos de que Dios es soberano sobre todo y llevamos eso al terreno de la salvación, la gente no lo acepta tan fácilmente. Cuando decimos que Dios es soberano para darle su misericordia a unos, como está escrito, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, y negarle su misericordia a otros, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ese Dios soberano ya no le gusta a la gente. Pero ese Dios soberano y esa clase de soberanía es la que enseña la Biblia. Entonces, ¿qué pasa cuando describimos a Dios en toda su grandeza y en toda su soberanía? Que el Dios verdadero no nos gusta. Y lo que hacemos es reducirlo a la forma del Dios que todos nosotros queremos. ¿Cuál es el Dios que la mente humana quiere? Es más o menos como Papá Noel, un viejito bonachón que todo el tiempo está contento tratando de complacer al máximo a todos los que le piden alguna cosa. Pero hermanos, nada más ofensivo, odioso, aberrante que pensar de Dios de esa manera. El Dios grande que creó los cielos y la tierra es soberano sobre todas las cosas y es soberano sobre la salvación de los pecadores. Dios tiene que ser soberano en todo, de lo contrario no puede ser Dios.
Ese es el Dios que nosotros debemos tratar de conocer más profundamente el resto de nuestras vidas. Un Dios de una grandeza infinita y de una soberanía absoluta. Esos dos pilares nos van a llevar a crecer en el conocimiento de Dios el resto de nuestras vidas. Hombres del pasado han hecho un esfuerzo grande en avanzar en este campo. Este campo, en el estudio de la Biblia y la teología, es lo que se conoce como teología propia. Teología propia. El campo del estudio de la Biblia se llama bibliología y el campo del estudio de la persona de Dios se llama teología propia. Hombres del pasado, eruditos, grandes hombres de Dios, han estudiado a Dios y sus atributos buscando conocerle en la revelación escrita y han puesto por escrito sus declaraciones acerca de ello, como por ejemplo la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es la confesión que ustedes están estudiando para hacerse miembros de nuestra iglesia, condensa todo lo que hemos leído y analizado en esta clase de la siguiente manera, en los párrafos 1 y 2 de su segundo capítulo. Hablando de la grandeza y soberanía de Dios, la Confesión de Londres dice lo siguiente: no hay sino un solo Dios, el único, viviente y verdadero, existe por sí mismo, aseidad, y es infinito en su ser y perfecciones. Los atributos de Dios también se conocen como perfecciones, sus perfecciones. Su esencia no puede ser comprendida, ya les dije, no podemos saber qué es Dios. Él es espíritu sin cuerpo, Él no posee ninguna expresión material, figura o forma. Es espíritu purísimo, es decir, que es un ser simple, sencillo, no compuesto de partes. Los seres humanos estamos compuestos de partes, tenemos alma, tenemos cuerpo, tenemos huesos, músculos, y a medida que nos vamos volviendo viejos y la barriga se nos llena más grande, tenemos más partes todavía. Pero Dios no tiene partes, Él es espíritu purísimo, es un ser simple, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Cuando hablamos de pasiones, no quiere decir que Dios no tenga emociones, sino que no tiene pasiones como el ser humano. Es decir, al ser humano, a usted lo agreden y usted inmediatamente responde con pasiones. Dios no vive de esa manera, Él no tiene pasiones. Su ser reacciona bajo el control absoluto de lo que Él mismo ha decretado. Solo Él posee inmortalidad y habita en luz inaccesible y es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso e infinito y sabio, que odia el pecado y de ninguna manera dará por inocente al culpable. Así que Dios es sabio, justo y bueno. Y esta será la imagen que nos ayude a identificar esta doctrina, que es la doctrina de la grandeza y la soberanía de Dios. Es esa soberanía de Dios como el centro gravitacional de todo lo que es Dios y todo lo que Él hace. Una característica central de las iglesias de la Reforma es su marcado acento, creemos que al igual que la Biblia, en la soberanía de Dios. Para que Dios sea Dios, Él tiene que ser soberano. Si usted de alguna manera limita la soberanía de Dios, entonces Dios no es grande. Y si Dios no es grande, no es Dios. Dios tiene que ser grande y tiene que ser soberano. Y lo que hemos estado aprendiendo en esta clase, tomándolo de la Biblia, son una serie de términos teológicos que voy a presentárselos aquí de nuevo para que ustedes se familiaricen con ellos. Hemos estado hablando de la esencia de Dios y de los atributos de Dios, ya ustedes saben la diferencia. Hemos hablado de la incomprensibilidad de Dios, hay una forma en que Dios es totalmente incomprensible, y hemos hablado también de la comprensibilidad de Dios, es la forma donde Dios sí puede ser comprendido. Hemos hablado de la trascendencia de Dios, ya ustedes saben qué es eso, y de la inmanencia de Dios, ya ustedes saben qué es eso. Hemos hablado de la aceidad de Dios, y hemos hablado de que la Biblia habla de Dios de manera antropomórfica. También cuando se habla de emociones en Dios, las emociones de Dios son muy distintas a las emociones del hombre, pero cuando se presenta
a Dios teniendo emociones parecidas a las del hombre, eso se conoce como antropopatismo. Antropomorfismo es Dios con forma de cuerpo humano y antropopatismo es Dios con emociones humanas. Hablamos también de la omnisciencia de Dios, vimos que Dios no aprende, Dios lo sabe todo y al mismo tiempo siempre. La omnipresencia de Dios, este atributo es un atributo impresionantemente desconcertante. Dios está en todo lugar, todo su ser al mismo tiempo. Eso es algo que todo su ser en todo lugar al mismo tiempo. ¿Quién puede siquiera tratar de entender eso? Todo su ser en todo lugar al mismo tiempo. ¿Dónde huiré de tu espíritu? Dice el rey David. Hay otro atributo que es la autocentricidad de Dios. La autocentricidad de Dios. ¿Qué significa la autocentricidad de Dios? Dios es un Dios centrado en sí mismo. Todo lo que Dios hace es para su propia gloria. Dios está centrado en sí mismo. Por eso ustedes ven en la Biblia que Él dice, yo no lo voy a hacer por amor a ustedes, lo voy a hacer por amor de mi nombre. O sea, Dios lo hace por amor de su nombre. Dios es un ser centrado en sí mismo. ¿Cuál es el máximo deleite de Dios? Ser Dios. El deleite de Dios es ser Dios. Y la gloria de Dios es un máximo deleite. Él busca su gloria. Está centrado en sí mismo. Algo que es pecaminoso para nosotros los hombres, por ser egoístas e impuros, centrarnos en nosotros mismos es pecado, pero en Dios no, porque Él ni es impuro, ni tiene algún defecto. O sea, para Dios la máxima perfección es exaltarse a sí mismo, porque esa máxima exaltación de sí mismo es el supremo bien de sus criaturas. Entonces Dios es centrado en sí mismo, siempre. Dios todo lo que hace lo hace por amor de sí mismo, por amor de su nombre. Y Él ha unido la gloria de su nombre con el bienestar de sus criaturas. Por eso lo mejor que Él hace es exaltarse a sí mismo. Y eso es lo que hablamos de la autocentricidad de Dios. A medida que hemos ido descubriendo estos atributos, podemos usar una de las clasificaciones que se han usado en la historia de la Iglesia para clasificar estos atributos. Algunos atributos se conocen como incomunicables. Por ejemplo, la eternidad de Dios es incomunicable. Cuando Dios creó al hombre, ¿pudo haber creado a un hombre eterno? No, porque el hecho de solo crearlo ya implica que Él no es eterno. ¿Dios puede crear a un hombre que sea infinito? No. ¿Dios puede crear a un hombre que sea inmutable? No. La eternidad, la infinitud, la inmutabilidad de Dios y la asiidad de Dios son atributos incomunicables. Él no se los puede pasar a la criatura. Pero Dios es sabio. ¿Dios puede hacer una de sus criaturas muy sabia? Sí. ¿Dios es justo? ¿Dios puede hacer la criatura justa? Sí. ¿Dios es bueno? ¿Dios puede hacer la criatura buena? Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad, amor, gracia, verdad, son atributos comunicables que Dios puede comunicar a la criatura. Entonces, los teólogos han dividido los atributos de Dios en comunicables e incomunicables. De manera general, los incomunicables son aseidad, infinitud, eternidad e inmutabilidad. Y los comunicables son sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad, amor, gracia y verdad. Esos son comunicables e incomunicables. Muy bien, vamos terminando. Entonces vamos a enfrentar algunas preguntas que nos surgen del análisis de este tema importante de la grandeza y soberanía de Dios. ¿Qué problema hay hoy con la grandeza de Dios? Lo decíamos en la introducción. El Dios de nuestro tiempo no es un Dios grande. El Dios de las iglesias de nuestros días es una caricatura del verdadero Dios. Lo que nosotros debemos hacer es, al ver que nuestro Dios es así, es desarrollar una pasión por el conocimiento de Dios en Cristo. La máxima revelación de Dios es Cristo. Dios nos muestra en Cristo todo lo que Él es. Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces nosotros,
debemos desarrollar una pasión por Dios, una pasión santa, una pasión por el conocimiento de Dios en Cristo. Y ese Dios grande y soberano debe ser el objeto de nuestro constante deleite y de nuestra constante búsqueda. Y de manera práctica, cuando nuestro Dios es grande, nuestra mente va a estar preparada para la aflicción. Una de las cosas más grandes, más difíciles de nuestra existencia será enfrentar muchas aflicciones. Es mentira lo que nos han enseñado en la iglesia del siglo XX, que nosotros tenemos que vivir en prosperidad. La teología de la prosperidad es un engaño. Todo lo contrario es la verdad. La Biblia nos llama a que seamos sufridos y a que estemos preparados para la aflicción. Si Dios en tu mente es grande, tus aflicciones siempre serán pequeñas. Pero si Dios es pequeño, tus aflicciones serán muy grandes. ¿Quién puede ayudarte si tu Dios no es grande? Solo un Dios grande y poderoso en tu mente, con su grandeza y su poder, va a esparcir, va a hacer huir el miedo de tu corazón. La razón por la cual no debemos tener temor ante las aflicciones es porque nuestro Dios es grande. Así que la grandeza y la soberanía de Dios son elementos fundamentales para que nosotros tengamos una mente preparada para la aflicción y podamos cumplir ese mandamiento de no tener temor en medio de las pruebas. Vamos entonces a orar y a cerrar aquí la parte de exposición para dar lugar a preguntas y profundizaciones. Señor, te damos muchísimas gracias por ser tú quien eres, por darnos a conocer tu maravilloso y glorioso ser, darnos a conocer tu nombre. Hoy hemos descrito esto, la grandeza y soberanía de Dios, como una doctrina fundamental, y en realidad lo es. La esencia de nuestra existencia, lo que somos ahora y lo que seremos por toda la eternidad, consiste en conocer tu grande y maravilloso ser. Ayúdanos para que nuestra pobre mente, nuestra mente de pajarito, nuestra mente que es como un grano de arena ante la infinitud del universo, tú ensanches nuestra mente para conocerte más y más, para admirarte más y más, para amarte más y más, para deleitarnos en ti más y más y ver en tu Hijo, el Señor Jesucristo, la grandeza de todos tus atributos, adorarte y obedecerte el resto de nuestras vidas. Y con la grandeza de tu ser y tu poder a favor de nosotros, enfrentar todas las aflicciones que nos vienen en este mundo, hasta que partiendo de este mundo, con una mente glorificada, podamos conocer al Santo de los Santos con más profundidad, como tanto anhelamos. Llévanos mucho más, pues, en esta carrera por el conocimiento de Dios, dándonos la gracia para avanzar en ella. Es necesario que limpies nuestros corazones, porque está escrito que los limpios de corazón solamente verán a Dios. Limpia la inmundicia de nuestro corazón, borra nuestro pecado, para que podamos ver la grandeza y hermosura de tu ser. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a escuchar algunas de sus preguntas. Alejo.